Buenos días a todos. Quería seguir con el estudio de Gálatas que estamos haciendo. Esta es la última parte del título El Evangelio que cambia vidas. Estamos en Gálatas, capítulo 1, del 11 al 16, que dice así: Mas hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Bueno. ¿Alguien conoce a este hombre? Es un predicador inglés, sin estudios, que no tenía influencias familiares cristianas. Su padre era un vendedor ambulante, su abuelo era un vendedor ambulante y su padre era un calderero, algo que hacía con la chatarra. ¿A qué nos suena esta fórmula de familia? Seguramente John Bunyan era gitano y era uno de los predicadores ingleses puritanos más famosos de su tiempo, con John Owen. Y lo que dio fama a John Bunyan en su época no fue que era al principio, no es que fuera una persona cristiana del todo, sino que estaba lleno de vicios y de juego, le gustaba mucho el juego. Tenía un carácter pecaminoso para su vida y soñaba muchas veces que llegaba el último día y que caía al infierno sin poder tener nada a lo que aferrarse en esta vida. Pero un día, John Bunyan dijo que le invadió una convicción de pecado, de que había pecado durante tanto tiempo, pero que el arrepentimiento para él era demasiado tarde. Dijo en palabras de él: mi estado es seguramente miserable, miserable si dejo mis pecados y miserable si los sigo. Solo puedo ser condenado, y si debo serlo, sería tan bueno ser condenado por muchos pecados como pocos. Así que persuadido de esos pecados que él tenía tan grandes, estaba convencido de que ese arrepentimiento era imposible para él, por lo que decidió seguir pecando. Pero gracias a Dios que encontró a su mujer, llamada Margaret, que ayudó mucho a Bunyan. Y en su matrimonio empezó a asistir a la iglesia, a leer la Biblia, y era diligente en escuchar sermones de su pastor y en la lectura de la Biblia. Pero lo que quiero decir con John Bunyan es que, como a Pablo, que era un pecador, que tuvo que revelarse Dios a él para enseñarle todas estas cosas, como a Bunyan, que era un pecador y también tuvo Dios que revelarse a sí mismo, hoy a nosotros el Espíritu de Dios nos enseña estas mismas lecciones en cada época. Y mientras pasaba por este valle espiritual tan oscuro, tuvo en sus manos el comentario a la epístola de los Gálatas de Lutero. Y también le sorprendió que un hombre que había vivido tantos años atrás tuviera
la misma experiencia y tuviera esa misma carga espiritual como la tuvo Bunyan. Como si tuviéramos la misma carga Pablo, Bunyan, Lutero. Os pregunto, ¿éramos nosotros también hijos de desobediencia? Estábamos todos en las mismas condiciones que estos hombres. Miremos en nuestro corazón y valoremos si nosotros éramos dignos de salvación. O por si el contrario, nuestra vida era sucia y llena de pasiones contrarias a Dios. El amor de Dios se derrama en aquellos que solo conocen su iniquidad, que saben que están enfermos y necesitan un Salvador. Pablo, de un perseguidor a un perseguido. Fijémonos en Hechos que dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte y muerte contra los discípulos, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y después, 28 versículos para abajo, dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pasa de perseguidor a perseguido en unos cuantos versículos. Fijémonos. En los versículos. Ya habéis visto parte. Nada. Fijémonos en los versículos anteriores que dice. ¿Dónde estás? Que dice. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta anterior en otro tiempo. Y después dice. Revelar a su Hijo en mí. Ahí hay un cambio, es como una bisagra, donde el perseguido se pasa a convertido. Y bueno, ¿cómo era este perseguidor? Era un hombre de ceremonias. Las ceremonias de los fariseos, que centraban la observancia solo en la observancia de la ley, enseñando que Dios otorga su gracia a aquellos que se ajustan a sus preceptos. La piedad se hizo formalista, dando menos importancia a la actitud del corazón que el acto exterior. Dice Mateo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y es que la ley de Dios exige santidad, como dice Levítico, pero una santidad que no solo sea exteriormente, sino interiormente. Porque el pueblo en Éxodo debía de lavar sus ropas cuando estaban por descender al Sinaí, pero en ninguna parte de la ley prescribe el lavamiento de manos para toda persona, porque eso era una tradición de ancianos. Y es que las tradiciones en las iglesias a veces ha causado grandes problemas, porque el formalismo tiende a hacer pecaminoso ciertas prácticas que no lo son. Pensemos en maneras de cantar, en tener las manos alzadas, en no predicar en traje o ciertas cosas que todavía no sabemos. Nadie debe de juzgar a alguien por cuestiones de tradición si éstas no están siendo contrarias a la palabra. ¿Y qué se caracteriza más de un hombre perseguidor? Los métodos para llegar a Dios. Porque los fariseos estudiaban las Escrituras, pero invalidaban el poder de Dios. Y muchos antes nosotros estábamos sumergidos quizás en magia, en signos del zodiaco, el nirvana, la meditación. Todo ello para buscar un hueco que llenar de Dios. Es por tanto que debemos de conocer muy bien a Dios para rendir adoración que sea grata y perfume a Él. Pablo estudiaba a Dios, pero no conocía a Dios antes de ser convertido. Y esto debe de ser porque hay dioses a nuestra imagen y semejanza. A ver si lo puedo echar para atrás. Antonio, ¿lo puedes echar para atrás? Dale con la rueda. Ah, vale. A ver. No.
ahí. Son dioses a nuestra imagen y semejanza. Si os fijáis, está la Virgen de Guadalupe, la patrona de México, que es una joven indígena. Está Odín, el dios de los nórdicos. Está Obatala, aquí, de Cuba. Y Brahma, el dios de los hindúes, uno de los dioses. ¿Qué veis en estos dioses? Vemos que todos son físicamente una extensión del físico de aquellos de que lo invocan. El Dios de los fariseos, como Pablo, era un Dios de orden y de ritos, un Dios de salvación por obras, sin ningún perdón para los enfermos. Y por tanto no podemos hacer un Dios semejante a nosotros, lleno de amor, pero no de justicia. Nuestro Dios debe ser reconocido por nosotros a través de la palabra. Y no podemos conformarnos con un Dios, una imagen de Dios velada por nosotros. Porque yo quiero conocer a mi hijo, que está en la barriga de mi mujer, pero todavía no lo conozco. Tengo una visión velada de él. Y quiero conocer de él cuando nazca todos sus lunares y todo lo que llegue a conocer de él. Y no puedo sino pensar en Dios cuando hago esta imagen. Porque muchos de nosotros tenemos una imagen tan velada de Dios, porque no lo conocemos a Él, porque no leemos las Escrituras. Miedo me da a mí llegar a la presencia de Dios y que me diga: Señor, Señor, me dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Antes de hacer cualquier cosa, pensemos si nuestra adoración es correcta, si mi predicación es correcta, si nuestro modo de vivir es correcto, si mi forma de tratar a otros es correcto, de cómo leo la Biblia, o si la leo, y dónde me congrego. Porque debemos de tener una imagen perfecta de Dios, y la podemos conseguir a través de ¿qué? De la Biblia. Podemos tener la esperanza de que somos creyentes. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A través de la iglesia local también podemos conocer más y mejor a Dios, porque los ancianos y los hermanos nos ayudan en todo. Y también, ahora que estamos hablando ahora de Pablo, del hombre perseguidor, pasamos al hombre salvado. Y es que la vida cristiana es una manera de vivir diferente a la que se vivía con anterioridad. Pablo pasa de perseguidor a perseguido. Y nosotros, cuando creemos en Dios, tenemos que darle la espalda a nuestro yo anterior. La conversión es el acto de darle la espalda a nuestros pecados, arrepintiéndonos y devolvernos a Cristo en fe. Y esta imagen de darle la espalda la encontramos en el Antiguo Testamento. Dice en Ezequiel: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartados de vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de su ruina. De vosotros, todas vuestras transgresiones con que habéis pecados, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Pablo tuvo que arrepentirse también de su pecado, del pecado de ser un perseguidor de la iglesia, de haber aceptado el martirio de Esteban. Y todo eso tuvo que confesarlo, creer en la justicia de Dios para salvación y no en la propia suya. Debió de dejar todos sus métodos fariseos por basura. Sus obras y ceremonias no eran nada frente a la maravilla del Evangelio. Otra vez digo, como siempre, Saulo, hebreo de hebreos, quien tenía como perros a los gentiles, cuando Dios lo llamó al ser su hijo, también lo llamó a predicarles ese Evangelio, al que él tenía por inmundos.
En la conversión, el arrepentimiento es el que el creyente el creyente se aleja del pecado y en la fe se vuelve a Cristo. Cuando somos conscientes del pecado y nos apartamos de él, vemos la necesidad de volvernos a Cristo. Es que creer en Cristo nos hace conscientes de nuestro pecado y eso nos produce arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos y creemos en fe, somos transformados. ¿En qué? En una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es todo nuevo. El concepto de salvación es nuevo. Porque ya no es por ley, sino por gracia. Los sacrificios son nuevos y ahora tenemos libre acceso a Dios. Las vidas experimentan en la conversión y cuando somos nuevas criaturas un giro de 180 grados. Aborrecen el mundo de pecado y la vida en Cristo es una constante fuente de gozo. Así pues, conociendo este gran tesoro que tenemos llamado salvación, ¿qué tenemos que hacer? Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor y de no dejarnos caer en los rudimentos o presuposiciones del mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué entonces agobiarnos de qué comeremos o de qué vestiremos? Porque mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es que no podemos sino más que mirar a aquel que nos salvó. A nosotros que éramos lo más vil por cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido. Y es que si tu peor enemiga lo hiciera contra ti, no le perdonarías. Pero Cristo lo ha hecho y nos ha dado una nueva disposición, un nuevo corazón. Nos ha hecho nuevas criaturas para Él. Que todas nuestras tristezas, nuestros afanes y enfermedades sean sino una leve tribulación momentánea, que produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Y qué quiere decir con todo esto que Dios se revela a nosotros y nos haga nuevas criaturas? Es que cuando Dios se revela, demuestra amor. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque a diferencia de nosotros, Dios no hace falta que defina o explique su amor, porque solo basta con que lo exhiba. Y es Cristo la exhibición de este amor. Y es impresionante la dimensión de este amor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque cuando nosotros carecíamos de poder para escapar de nuestro propio pecado, como le pasó a Bunyan, como le pasó a Pablo, como nos pasó a nosotros, sin poder escapar de la muerte, sin poder resistir a Satanás, sin poder agradar a Dios en cualquier forma, Dios envió a su Hijo unigénito, a su propio Hijo, a morir en nuestro lugar. Y que Dios se revele también demuestra perdón. Porque una vez puestos de acuerdo con Dios, nuestra comunión con Él es restaurada. Porque Dios nos perdona los pecados que le hemos confesado y nos limpia de toda iniquidad. Y añade también que Él es fiel y justo, que Él es fiel a sí mismo, que no puede negarse a sí mismo en 2 de Timoteo, y que Él mismo
compromete su carácter inmutable, que no puede variar al hacer sus promesas. Recordemos en Jeremías que dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y es que una relación con el Dios justo no puede coexistir con el pecado. No debemos de llamarnos cristianos y andar en tinieblas. Debemos de andar en luz, permitiendo que Cristo ponga en evidencia nuestro pecado y nos limpia en sus caminos. ¿Cuán a menudo confesamos nuestros pecados a Dios? ¿De qué manera estamos utilizando la palabra para ayudar a ver, odiar y abandonar el pecado? Y después de todo esto, de que revela el amor, el perdón, podemos tener algo más. Es que Dios también revela que tenemos paz. Una paz, como dice Jesús: mi paz os doy y no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque Dios no nos dejó ni oro ni plata. Como Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Nos dejó algo mucho más precioso que el oro, y era su paz. Porque cuando estamos justificados por la fe en Cristo, tenemos paz con Dios. La ley de la acta de decretos contra nosotros estaba abolida en la cruz. Y entonces podemos entender que la paz de Dios, cuando estamos salvados, nos puede hacer estar en gozo, aun cuando estamos en tribulación. Porque la verdadera paz es la reconciliación con Dios. Es una paz que los ángeles desearon. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así pues, sabiendo que somos pecadores, como John, como Pablo y nosotros mismos, haciendo lo malo, un día Dios se reveló a nosotros para darnos, ¿qué? Salvación. Y viendo que el inocente muere por el culpable y que no teniendo nada, mejor dicho, mereciendo algo, el castigo eterno, Jesús murió por ti. Jesús murió por mí, salvándome y dándome una herencia incorruptible en el reino de los cielos. Por tanto, ¿cómo no voy a tener paz en medio de la adversidad? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los ojos de la fe tienen mayor poder que los ojos de la carne, pues estos solo alcanzan a las proximidades de lo presente, de lo temporal, mientras que los ojos de la fe penetran hasta detrás del velo, a lo eterno. Es que el Evangelio cambia vidas. Pablo de perseguidor pasa a perseguido. Nosotros, de negar a Dios, pasamos a adorarlo. Y es todo porque Dios se revela a nosotros. Porque Dios es amor, es perdón y es paz. Amén.